Y la verdad es que estaba deprimido. O sea, yo ese día, después de ser el machito que decía, pues entonces a la chingada todo, yo salí del hogar chistoso, pues sintiéndome muy mal. Jerry es productor y realizador y editor del podcast La Cotorrisa, que seguramente todos ustedes ya conocen. ¿Qué onda, amigos? Mientras les voy contando que fue muy difícil para mí hacer que PowerPoint se viera en pantalla completa. Sé que es una grosería para todos los que estudian y hacen esto todos los días. Mis respetos a todos los que estudian y se conectan a hacer tarea, porque no es tan fácil. Pues mira, me presento, yo soy Jerry, me conocen como Kioña. Me pusieron así en un programa, bueno, surgió desde una agencia que estaba de comedia, y en esta agencia todos me hacían burla porque siempre que yo llegaba a la oficina, yo siempre decía, ¿qué onda? Pero lo decía con este tono y se confundía, y desde ahí varios comediantes me empezaban a saludar como, ¿qué onda? ¿Qué onda? Yo decía, pues te fue el saludo para todos siempre. Cualquier cosa que hacía, llegaban y me decían, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y se me quedó porque la neta, pues sí lo digo y lo digo siempre. Y me pusieron como el Kioña, es como de estos apodos de la secundaria, ¿no? Que son como básicos, pero son chistosos. Bueno, les cuento sobre mí. Yo soy realizador, productor y editor de La Cotorrisa, el podcast La Cotorrisa, y hoy en día La Corporrisa. Es un canal de YouTube en el que estamos subiendo contenido todos los días con muchísimos comediantes. Y además La Cotorrisa, que lo subimos los miércoles y los domingos en Spotify, en YouTube y en todas las plataformas. Yo, pues miren, yo empecé, le voy a platicar un poco de mi pasado. Yo, empecé a estudiar cine y antes de eso, terminé la preparatoria como técnico en informática. Me eché un lapsito de unos meses sin escuela, antes de estudiar en la escuela de cine, en el que pues me metí a chambear. La escuela de cine es una escuela cara, entonces, pues yo, cuando me salí a la preparatoria, dije, quiero estudiar otra cosa. Yo en mi familia, la verdad es que mi familia es de letrados, casi todos estudian filosofía y letras, y pues yo fui un poquito como la oveja negra de la familia, ¿no? A mí me tocó ser la oveja negra entre tanta filosofía y tantas personas, pues, súper estudiadas, mis tíos, mis primos, toda la gente. Y yo quería hacer artes. Yo hacía música, yo tenía una banda. Yo era el clásico chavito que sus papás le decían como, eso no te va a dar de comer, amigo. Pero pues, digo, en ese tiempo es un poquito duro, o sea, sentir que de repente no hay como ese apoyo, pero afortunadamente mi mamá sí me mostró un apoyo familiar. O sea, ella me dijo, bueno, ok, vamos a tomar una pausa en lo que escoges tu carrera, y yo me metí a chambear, me empecé a trabajar en algo de sistemas. No voy a entrar mucho en detalles en ese trabajo, era un trabajo pues medio feo, hacía soporte técnico, hacía mucho de este tipo de cosas. Por eso sé hacer cosas así de que, ay, se te cayó el celular y se rompió algo, yo lo sé hacer. No le digan a la gente porque ya no hago eso, amigos, pero eso sé hacer todo este tipo de cosas. Y pues bueno, no me gustaba tanto mi trabajo, estaba en esta disyuntiva de qué es lo que voy a hacer, a qué me voy a dedicar, de qué voy a trabajar. Y me empecé a sentir atraído por la fotografía. Así, me gustó muchísimo la fotografía. Un amigo tenía una cámara viejita y él un día me la prestó y yo andaba ahí, pues intentando hacer fotos, amateur. Y pues me gustó muchísimo. O sea, yo quería comprarme mi primera cámara, yo quería comprarme, pues cosas para hacer que la sesión de fotos, que las fotos con amigos. Empecé a ser yo el chavito de que los demás le decían, tómame una foto que a ti te quedan chidas y eso. Y pues yo seguí con la fotografía, seguía trabajando, y después de eso pues me junté un poquito de lana, me compré una cámara más chida y empecé a pagarme la escuela de cine. Ahí es donde empezó pues ahora sí como que el sueño. Ya con la carrera de cine yo ya tenía más claro qué era lo que quería. Era hacer una película, trabajar en producción, hacer mucho de todo este tipo de cosas que se refieren al entretenimiento. Y empecé trabajando en una agencia. Bueno, de hecho varias agencias. Terminé la escuela de cine, empecé trabajando con muchas agencias. Una de ellas Liverpool, hacía todas las fotos, campañas, mil cosas con ellos. Después tuve la oportunidad de trabajar en unas cosas con Vogue. Tuve
muchísimo avance con esas agencias y hacía pura fotos fashion editoriales y este rollo. En una ocasión tuve la oportunidad de trabajar con un comediante que se llama Fran Evia, que me dijo, oye, pues échame la mano, yo quiero grabar unas cosas para Spotify. Y pues ahí empezamos un poquito a entrar en la comedia. Grabamos un especial para Spotify y yo empecé a grabar todos. De día me eché a grabar todos los de casi todos los comediantes y me encantó la comedia. O sea, fue algo que me atrajo en el primer momento. Fue, o sea, tener este poder de hacer que la gente se ría con una buena historia, me pareció increíble. Y me empecé a involucrar mucho en esto. Muchos comediantes me decían, oye, ¿tú por qué no eres comediante? Y creo o sea, ¿por qué no empezaste como comediante? Y creo que, pues, en la comedia, como en muchas otras materias, los que crean lo que estás viendo no solo es el que pasa a hacerlo, también las personas que están detrás de. Y en mi caso, que creo videos y que hago todo tipo de contenido relacionado al stand-up, mucho tiene que ver con lo que hace el talento y lo que hace el editor y productor. Entonces yo, de ahí, Fran me jaló a una agencia. Aquí le puse la agencia Lugar Chistoso. No sé si están viendo mi presentación en PowerPoint, que nunca pude poner en pantalla completa, pero este lugar se llama El Lugar Chistoso. Y pues en El Lugar Chistoso empecé a trabajar más en concreto ya como editor de comedia. Yo empecé a trabajar con muchos comediantes, Damián Sosa, Alex Fernández, Ricardo Farrell, empecé a trabajar con Fran Evia, con Alexis de Anda, con Ray Contreras, con Manuna, con todos ellos hacía mil cosas. Hacía fotos, hacía video, hacía audio, La verdad es que yo maravillado en ese trabajo, en esa agencia, y la pasé muy bien ahí. Hice muchísimas cosas, aprendí muchísimo de comedia. La verdad es que todos ellos son unos chingones en la comedia y también son unos maestros. Todos me enseñaron mil cosas y yo creo que ahí es donde se definió qué era lo que quería hacer, cuál era mi lugar en la comedia y en mi ámbito, que es el video, que en este caso era ser editor de comedia. Ahí se definió, yo empecé a irme hacia ese lado, empecé a convertirme en la persona en la que todos los comediantes decían, yo quiero que me lo edite Jerry, es que yo quiero que lo edite Jerry, es que yo quiero que tenga la mano de Jerry. Y así fue como empecé a pues, echarle un buen de ganas con este tema de la edición y la comedia. Y después, yo creo que en mi gran cagada, que es lo que vinieron a venir aquí, amigos, venir a escuchar y a ver aquí, mi gran cagada fue, tuve unos problemas creativos en esta agencia y pues decidí salirme. O sea, tuve una pelea con uno de los comediantes y uno de estos comediantes era socio de la agencia y fue como pues, si tú no quieres trabajar conmigo y tenemos tantos problemas con los temas creativos, mejor vamos a dejarlo hasta aquí. O sea, ya no quiero trabajar aquí. Y por eso mi siguiente diapositiva, que es Homero Simpson gordito. Yo fui esta persona, Homero, durante 2 meses. Trabajé como en muchos proyectos, pero desde casa, como freelance. Y la verdad es que estaba deprimido. O sea, yo ese día, después de ser el machito que decía, pues, entonces a la chingada todo, yo salí de El Hogar Chistoso, pues sintiéndome muy mal. O sea, la verdad es que hasta me arrepentí de portarme de esa manera. Y pues me la pasé hace mucho tiempo. O sea, fui el clásico gordito ahí en la casa que se la pasa viendo series y se la pasa sin hacer nada y se la pasa comiendo, engordando y nada. O sea, fui esa persona durante mucho tiempo y agarré algunos clientecitos. O sea, prácticamente trabajaba para vivir y me la vivía como un poquito en pausa. Y esa pausa, la verdad es que yo creo que me sirvió porque yo ya sabía que tenía que dedicarme a la comedia, a la edición de comedia. O sea, ya quería eso y empecé a buscarlo, empecé a adentrarme un poco más al mundo de la comedia y entonces me contactó uno de los comediantes con los que trabajo el día de hoy, que se llama Ricardo Pérez, y a él también lo corrieron de El Hogar Chistoso. Justamente me dijo, oye, pues que tú también te saliste de aquí y no, pues sí, es que sí, está bien mal, así pláticas de amigos y decidimos empezar un proyecto. Así fue como empezó La Cotorrisa. O sea, empezamos todo esto sin saber qué era lo que se iba a convertir al día de hoy. O sea, agarramos una cámara, en ese momento mi cámara
la que compré cuando estaba en la escuela de cine, no era una cámara tan chida. Agarramos esa cámara, agarramos unas cosas de audio que estábamos medio improvisando para este tipo de programa. Y si se dan cuenta, el primer episodio hay algunas cosas técnicas que no están tan chidas, que pues porque en ese momento todos decían, vamos a hacerlo así. Pues ya, grabémoslo así. Oigan, pero es que necesitamos este tipo de micrófono. No importa, hagámoslo así, a ver qué pasa. Todos teníamos las ganas y teníamos mucha emoción porque la verdad es que el concepto de este programa es una plática entre amigos. Es la plática que tienes con tus amigos, súper cagada, pero ahora es grabada. Entonces empezamos a hacer este podcast y empezamos a grabar más videos, empezamos a hacer otro tipo de comedia. Ahorita en la Corpo Risa que ya hacemos comedia para muchísima gente y la verdad es que yo estoy muy contento con los resultados. Ahorita que lo pienso y lo veo hacia atrás, la verdad es que creo que esa cagada que tuve en esta agencia, que yo creí que lo tenía todo estando en Un Hogar Chistoso, pues me di cuenta que no es así. O sea, uno tiene que un poquito, en mi caso, aventarse y tratar de hacer las cosas pues tú solo y perseguir tu sueño, porque hoy me doy cuenta que en Un Hogar Chistoso no hubiera llegado a lo que estoy haciendo ahorita. Hoy en día prácticamente es mi competencia. Tenemos un canal con más programas que ese lugar y tenemos unos números yo creo que más altos que eso. Y yo estoy muy contento con eso. O sea, la verdad es que creo que me tenía que pasar. O sea, son de esas cagadas que si no te pasan, no te conviertes en lo que eres. Y hoy en día hay muchas cosas que me hubiera gustado corregir. De entrada, no ser tan egocéntrico y decir como, pues a la chingada. No estoy diciendo, aguas, porque no estoy diciendo que hagan todos esos proyectos. Amigos, no manden a la chingada todo, no. O sea, hay que tener cuidado y saber que sí, que no. Hoy en día me hubiera gustado hacer las cosas distinto, pero tener un poquito más el valor de aventármela con un proyecto propio. Y pues eso es todo, amigos. Have you ever failed in a project, career, or business? Whether you have or not, you can become a Fuck Up Nights organizer in your city, company, or university. Learn how at fuckupnights.com. Join the movement. Fuck up the system.